Soy la doctora Flor Calderón, egresada del MBA con especialización en Business Analytics de Pacifico Business School. Y estoy aquí hoy para contarte mi historia. Acompáñame. ¿Qué buscaba yo? Buscaba un MBA que no solamente me ayude a potenciar mis conocimientos sobre la creación y crecimiento del negocio. Buscaba también un MBA que me enseñe a encontrar el poder de los datos y utilizarlo. Gracias a esta especialización, a mis docentes expertos en el sector y a mis compañeros, aprendí a pensar estratégicamente y a tomar decisiones utilizando Big Data, Data Sciences y transformación digital. Hoy lidero mi propia empresa de Health Tech en salud, Synapsis AI, y busco impactar positivamente en el desarrollo del Perú. Al finalizar la maestría, no solo obtengo el grado de magíster, sino también un diploma en Business Analytics y un certificado en el programa avanzado de liderazgo para directivos. Entonces, es tu turno. Prepárate, lidera con el poder de los datos y marca la diferencia. Buenas noches. Bienvenidos a la charla informativa del MBA con especialización en Business Analytics a cargo de Mónica Nureña, Head of Data Strategy y Data Portfolio Management en BBVA Perú, asociada en CDO Latam y docente de la maestría, y Sandro De Negri, Chief Data Officer y Head of Data Analytics y CRM en mi banco y director del MBA. Antes de dar inicio, les daremos unas breves recomendaciones para que la charla sea fluida y no se generen interconexiones. Para ello, por favor apaguen su audio y video. Si tuvieran alguna pregunta, la pueden realizar a través del chat y luego los expositores las responderán. Asimismo, al finalizar la charla, les haremos llegar una encuesta para que puedan llenarla. Le damos la bienvenida a Mónica Nureña. Adelante, Mónica. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Y la verdad, gracias nuevamente a la Pacifico Business School por esta invitación y por estar liderando este impulso a la transformación de los profesionales en el país. Oigan, pues nada, yo primero felicitarlos por dar este primer paso a todos los que están hoy día conectados aquí. Pensar en uno mismo, pensar en cómo hacer mejor nuestro principal producto, que es nuestra carrera, nuestro desarrollo profesional, es un factor clave para que las oportunidades se sigan generando. Así que desde ya, hoy día que estén aquí, que estén dedicándose ese tiempo ustedes mismos, es fenomenal. Y pues mi intención hoy es compartirles un poquito lo que sería esa experiencia académica. He preparado algunas láminas que me permitan de apoyo a esto y, y también la idea es que podamos complementar, conversar sobre esto y que se lleven algo que puedan aplicar desde ya en su día a día. Por favor, lo que quisiera es que me ayuden a confirmar que ya se ve mi presentación. Se ve la presentación, aún no en pantalla completa. Ahora sí, perfecto. Ahora sí, perfecto, genial. Pues nada, muchísimas gracias y empezamos. He titulado la sesión de hoy un tema que nos interesa a todos, independientemente de la profesión, independientemente que estemos trabajando directamente en algún equipo de data, en un equipo de IT o en cualquier función y especialidad de una organización. Hoy nos interesa utilizar los datos que tenemos de nuestros clientes, de nuestros proveedores, de nuestros principales procesos en valor. Y eso significa tener una ventaja competitiva frente a nuestros peers, frente a nuestros diferentes agentes en el mercado. Y llevarnos, como les decía, una guía para los líderes analíticos que podamos aplicar desde ya, desde el día de mañana, en todos los procesos que hoy día nos toca liderar. Ya antes de empezar, le pedí a ChatGPT que me ayudara un poco a ejemplificar lo que podría ser estas futuras clases de decidirse ustedes en invertir en esta maestría, en dedicarse a esta inversión para ustedes mismos. Y esto es lo que me representó. Una clase modelo de la maestría con especialización en Business Analytics en la Universidad del Pacífico, en la Pacifico Business School. Así que ahí estamos nosotros y haciendo un poco una dinámica similar a esta en lo que sería pues la malla curricular de la maestría, ¿no? Y empiezo con esta idea que me parece y además le he adoptado mucho en el día a día de la gestión, porque creo que hablamos muchísimo de convertir las organizaciones y a las empresas en data driven, ¿no? En cómo hacemos que sean los datos y los insights que conseguimos de ellos, el conocimiento que logramos adquirir de ellos, los que guíen la toma de decisiones en las organizaciones. Pero me gustó mucho en una charla escuchar a Viles Marzo, que es este gurú del mundo de Big Data, ¿no? Y en su libro, en El mandato del CEO,
que hablaba de que ya no solamente es suficiente guiarnos en la toma de decisiones con los datos, sino convertirnos en una organización orientada al valor, ser value driven. Y yo creo que esto es una idea fundamental, porque al final del día estamos para poder resolver problemas del negocio. Y cuando hablo de negocio, hablo de todas las especialidades de una organización. La dirección financiera, la dirección operaciones, la dirección tecnológica, la dirección de segmentos, de canales, de clientes. ¿Cómo logramos utilizar los datos, la IA, la tecnología, para generar ese valor? ¿Y cómo somos capaces de medirlo para poder seguir invirtiendo y apoyar en la consecución de los objetivos estratégicos, ¿no? Entonces, creo que esto es un tema fundamental que nos ayuda a enfocar los esfuerzos y las capacidades para poder asegurar esos retornos. Y en esa línea hoy día vamos a hablar de dos cosas. ¿De qué se trata este concepto de analítica del negocio, de Business Analytics? Y segundo, este journey, esta guía de cómo crear un caso analítico de impacto, potente, de éxito en nuestra organización. Y empiezo con un concepto que hablamos mucho. Yo, como les comentaba un poco Macarena, yo trabajo actualmente en el BBVA, una entidad bancaria, somos parte de un grupo financiero global. Y hoy día estamos desplegando una estrategia que busca enfocar muchísimo al cliente en el centro. Una perspectiva radical de tener al cliente en el centro de nuestro negocio. ¿Y qué significa eso? Pues significa que todas nuestras decisiones estratégicas y operativas estén enfocadas en generar experiencias memorables en nuestros clientes. Y como toda percepción humana, para yo poder generar ese nivel de recordación, esa experiencia memorable, tengo que ser capaz de anticipar los deseos, las necesidades, los comportamientos, de conocer de manera profunda y previa a mi cliente o a mi potencial cliente y ser capaz con eso de que cada momento de verdad pueda representar una oportunidad de deslumbrar y una oportunidad de vincularlo y fidelizarlo más con mi negocio. Y para poder hacer este foco estratégico realidad, pues es muy importante que todos nuestros canales de atención, tanto los canales físicos como los canales digitales, los canales presenciales como los canales remotos, estén brindando una experiencia memorable, homogénea y de impacto, y que además la oferta de valor, en el caso de una banca, en el caso de una empresa de consumo, una empresa de retail, que la oferta de valor entendida como los productos, los servicios que ofrecemos, sea atractiva, cada vez más personalizada y muy diferenciada frente al resto de los competidores, ¿no? Para poder lograr estos dos grandes objetivos en cualquier industria, en cualquier sector, una estrategia de data debe estar muy robusta. Y para que una estrategia esté muy robusta, una estrategia de data, pues tiene que contar 4 pilares que tienen que estar muy enfocados y engranados de trabajo entre sí. Primero y en especial los datos. Y estos datos tienen que estar de manera oportuna y ser confiables para tomar decisiones. ¿Cómo le damos a los datos este concepto para que estén disponibles, sean reusados y podamos tomarlos sin entrar en la disyuntiva de si el dato es bueno, si llegó a tiempo, oye, lo tengo, pero lo tengo el día 15, yo lo necesito el día 2, que inicia el mes, para poder activar las campañas comerciales? Entonces, no es oportuno, es fiable, pero se demora mucho en estar en manos del cliente. ¿Cómo adecuo los procesos y las plataformas para poder hacer una entrega más rápida, más ágil, con el menor y el mejor consumo de los recursos? El talento. Y solemos pensar que el talento es el equipo de IT. Bueno, yo voy y le digo, mira, esto es lo que quiero hacer y espero que ellos me traigan una solución, que hagan la innovación y que luego encaje a lo que necesito. Y la verdad es que una solución potente dista mucho de eso. Genera un trabajo colaborativo multidisciplinar, donde el talento de los equipos de las áreas de negocio es tan relevante como el equipo de IT y cómo trabajar en sinergia para lograr ese valor. Y finalmente, pues hoy día tenemos que adoptar la IA. La IA que ya veníamos utilizando, probablemente en muchas industrias, seguros, banca, mineras, donde estamos utilizando la inteligencia artificial tradicional para predecir lo que va a suceder, vamos a hablar un poquito más de eso en adelante, pero también ahora la inteligencia artificial generativa, que nos permite generar productividad, generar eficiencia y, ¿por qué no comenzar a dar paso a la innovación y a generar una oferta de valor cada vez más disruptiva, cada vez más personalizada, cada vez más diferente, ¿no? Entonces, es muy importante estos temas de que la estrategia de data esté muy alineada a la estrategia de negocio y que enfoquemos todas las capacidades internas, externas, para poder asegurar el habilitar ese valor que esperamos como organización. Y en esa línea que es Business Analytics. Entonces, cuando nos toca hablar de estos temas y estos términos en data,
pues recurrimos a fuentes y expertos confiables, ¿no? Y aquí en mi caso he ido a buscar a Gartner. Le pregunté a Gartner, oye Gartner, sácame una definición y dime exactamente cómo puedo explicar de buena manera qué cosa es un tema de Business Analytics. Y aquí he resaltado un poco las cosas que me llaman la atención, ¿no? Crear escenarios, comprender realidades y predecir estados futuros. Business Analytics incluye minería de datos, análisis predictivo, análisis aplicado y estadísticas para poder ser accesibles a usuarios empresariales, a usuarios de todo perfil. Estas soluciones suelen incluir y estar enfocadas en procesos de negocio, y esto me parece un tema muy clave. Muchas veces pensamos que data es solo datos, es solo cloud. No, es solamente un proceso o solo un científico de datos generando un valor. Y esto está muy asociado a los procesos del negocio. Entender mi flujo de datos dentro de un proceso end-to-end y cómo lo puedo transformar para hacerlo óptimo y para poder generar mayor valor a mi cliente, sea interno o sea externo. Cuando no conforme con eso, seguimos buscando otra definición. Y por ahí encontramos que Business Analytics o analítica del negocio también se refiere a la práctica de las tecnologías utilizadas para explorar, investigar y analizar datos que vienen de diversas fuentes, no solamente las fuentes que yo tengo en mi operacional, en el CRM, en la información que me genera el equipo de finanzas, en la información que me genera mi equipo de operaciones, sino también información externa que hoy día me permita, como hablábamos hace un momento, conocer las preferencias de mis clientes, conocer sus comentarios, conocer lo que transmiten en mi contact center, hoy día cuál es el principal motivo de reclamo, cuáles son la mayor cantidad de consultas que hacen, hay una necesidad de formación a mi cliente, cómo podemos utilizar la data de navegación, por ejemplo en banca, de la banca móvil, de la banca por internet, para poder crear agentes que eduquen al cliente en cuanto a sus ingresos, sus gastos y los ayudemos a manejar una mejor salud financiera. Entonces, Business Analytics son ese conjunto de prácticas y la tecnología sentados a la mano, yo le añadiría aquí el talento, para poder explorar los datos con fuentes de casa, fuentes del mercado, de mi entorno, y poder tener patrones y anticipar información para mejorar mi toma de decisiones. Entonces, cuando vemos esta definición, pues entendemos que la analítica del negocio es transversal a todas las unidades de una empresa y que nos permite optimizar procesos, productos, servicios mediante el uso de datos y analítica avanzada. En caso de marketing, por ejemplo, pues podemos ver segmentación de clientes. Oye, segmentación de clientes que no sea la tradicional, edad, ubicación geográfica, ¿no? Sin tenencia, sino que comience a hablar de temas de comportamiento, clientes por generación, clientes por el número de personas con las que conviven, por el patrón de consumo que tengan. Análisis de campañas publicitarias. Oye, ¿conviene hoy día, siendo una empresa grande que llega de diferentes maneras a los clientes, bombardearlo de 20 comunicaciones al mes? ¿O tenemos que elegir los contactos si realmente nos creemos que el cliente es el centro de nuestro negocio para hacer contactos potentes que realmente le agreguen utilidad en el momento en que los recibe y que les ayuden a resolver una necesidad puntual que tengan? Personalizar las ofertas. En finanzas, detección de fraude. Hoy la inteligencia artificial ha venido tanto para una buena práctica y lamentablemente también para darle mucho más valor a los amigos de lo no bueno, ¿no? A estar mucho más propensos a temas de ciberseguridad, a temas de prevención de fraude. Entonces, ¿cómo ayudamos para poder tomar decisiones en esa índole? En el mundo de operaciones, en el mundo logístico, de distribución, cómo podemos optimizar las cadenas de suministro, gestión de inventarios, mejorar las eficiencias operativas. Procesos que lo hacíamos en 5 etapas, ¿cómo podemos hacer en hacerlo en 2? Y hacerlo bien, y más ágiles, y mucho más potentes, con menos capacidad de recursos. Y bueno, recursos humanos, rotación de personal, predicción de necesidades, evaluaciones de desempeños, información sobre los beneficios que tienen nuestros colaboradores, que realmente sean percibidos como un salario adicional al monetario que hoy día, la compensación monetaria que reciben, y poder tener mucho más fidelización de talento, sobre todo en aquellas industrias en que hoy día tienen talento cada vez más especializado y más difíciles de conseguir, ¿no? Entonces, en verdad es transversal en toda la organización y nos permite mejorar la toma de decisiones. Y para eso, ¿quién mejor que nuevamente Gartner, que nos ayude a identificar, oye, por ahí, ¿cómo aplico hoy día este tema de la analítica, ¿no? Yo no soy profesional de ingeniero de sistemas, ni ingeniero informática, ni
ni he estado inmerso en estos temas, ¿cómo hoy día yo siendo el dueño del proceso de mantenimiento de los equipos en mi empresa puedo hacer analítica de negocio? Pues Gartner define que las analíticas tienen 4 tipos. Hoy día se hablan más, hay un quinto tipo, por ahí hay eh, otros expertos que hablan de algunas analíticas adicionales que se han desarrollado con el uso de la IA generativa. Pero fundamentalmente hablamos de 4. Y a mí me gusta contarlo de una manera muy práctica. Es como que nos paramos en el centro y miramos hacia atrás. Y si queremos entender lo que sucedió y por qué, pues estamos haciendo analítica descriptiva y analítica de diagnóstico. Oye, yo quiero saber por qué vendo más en verano. ¿Por qué tengo un pico de venta durante ese tema? Hay un tema de estacionalidad, hay un tema de comunicación, hay un tema de predisposición al comportamiento de mis clientes, dependiendo de la industria en la que me desempeño. Y para entender lo que pasa, ver esas tendencias, encontrar esos patrones y diagnosticar por qué pasa para poder utilizarlo en mejorar mi toma de decisiones, en predecir los inventarios que voy a tener, en no quedarme fuera de stock, en poder aprovechar mejor esas campañas, es lo que hacemos la analítica descriptiva y la analítica de diagnóstico. Y ahí está fundamentalmente el tema de Business Analytics. No solo se trata de reportes, no solo se trata de tener KPIs y métricas de seguimiento, se trata de entender más allá del criterio experto, más allá del conocimiento potente que podamos tener del end-to-end de nuestros procesos, es entender con data por qué pasan las cosas y cómo las puedo aprovechar en beneficio de los objetivos de la organización. Y luego giramos y comenzamos a mirar el futuro. Y dijimos, ok, entendiendo lo que pasa y por qué, ahora quiero predecir lo que va a suceder. Y quiero ser capaz de estar preparado para no solamente predecir lo que va a suceder, predecir escenarios y darles probabilidad de que suceda, sino además qué decisiones debo tomar dado esos escenarios para poder generar los resultados esperados. Y es ahí donde comenzamos a utilizar ya conceptos de Machine Learning, comenzamos a avanzar en la ciencia de datos para, con fundamentos estadísticos, predecir esos escenarios y poder generar mejores decisiones a futuro. Ya incluso se habla ahora de la IA cognitiva, que ya comienza a simular un pensamiento humano y nos comienza a generar un nivel de automatización mayor en las atenciones que podamos tener de cara a nuestros clientes, de cara a nuestros clientes internos, ¿no? Entonces, es un tema muy importante el entender en qué momento estamos, hoy día, dónde están las principales oportunidades en nuestro proceso, en nuestra área, en nuestra organización, para en base a eso elegir cuáles son aquellos recursos que debemos tener para poder generar el valor esperado. Bueno, y los ofrecí. ¿Qué nos podemos llevar desde hoy con este marco conceptual que estamos revisando ahora para poder desde ya comenzar a pensar en tener este diseño de casos de uso, de proyectos analíticos que realmente cumplan su objetivo y que generen ese éxito que estamos esperando? Y a mí me gusta resumir que hoy día, si tuviéramos que simplificar y ser muy pragmáticos, cada proyecto de data o cada iniciativa que queramos hacer con uso de datos e inteligencia artificial va a resumirse en 3 grandes entregables: generar datos y reportes para entender lo que pasa, motores de datos que nos permitan hacer procesamientos que generen nuevos datos para usados en la comunidad, generar valor, y modelos analíticos que se enfocan mucho en predecir ese futuro y en poder anticipar decisiones. Entonces, cuando tipificamos las entregas en esos 3, tenemos que empezar un journey. ¿Y por dónde empezar? Y muchas veces nos pasa que nos enamoramos de la solución y no del problema. Y entonces pensamos, ya tengo los datos, soy capaz de poder ver la navegación en redes sociales y lo que comentan mis clientes. Tengo la herramienta de Speech Analytics que me transforma las llamadas de mis clientes en el contact center en texto y ya puedo saber el motivo de la llamada y ahora sí puedo hacer una gestión. Y nos olvidamos de preguntarnos, ¿y el para qué? ¿Qué queremos hacer con esto? O nos pasa que estamos haciendo una importante inversión en la organización y por ahí estamos escuchando que estamos yéndonos al cloud y que estamos saliendo de las plataformas tradicionales, integrando todos los procesos. Y entonces ahora queremos hacer un proyecto que utilice esas plataformas. Y la pregunta es, ¿para qué? ¿Y qué valor queremos generar con esto? O también decimos, ya tenemos a los científicos, ya mandamos a formar a nuestro equipo, hemos desarrollado un potente plan formativo de capacitaciones en inteligencia artificial generativa y también en machine learning, y ya estamos comenzando a tener a nuestro equipo y hemos creado diferentes roles y responsabilidades con tareas claras. Y la pregunta es, ¿para qué? Y entonces nos enamoramos de las soluciones. El enfoque que aquí traemos es un enfoque súper práctico, empezar en el para qué del negocio, qué queremos generar.
Y con ese para qué de negocio, que pasa de un conocimiento profundo del proceso, del cliente, del dueño del proceso, que nos permita hacernos tantas veces las preguntas del para qué, hasta que logremos encontrar, vamos a utilizar los datos para entender el comportamiento de nuestros clientes de tanta determinada edad, de tanto rango de ingresos, que son dependientes y que utilizan la tarjeta solamente para consumos de viaje. Ok, ¿para qué? Para permitirnos hacer una vinculación y una campaña enfocada en esa necesidad y poder lograr incrementar el uso de la tarjeta de un 30% medio a un 60% en un tiempo de 6 meses. Y entonces, ¿qué datos tenemos para ese fin? ¿En dónde lo vamos a hacer en función de la volumetría de los datos que tenemos, de la manera más eficiente y más rápida? ¿Qué talento necesitamos desde la parte del negocio, desde la parte de IT, desde la parte de data para poder hacer realidad esa solución? Y recién allí comenzamos a darle forma a un caso de uso. Siempre enfocados en generar un valor, un business value, porque es que si no, no existimos, somos una organización con fin de lucro y necesitamos contribuir a la estrategia empresarial. Y lo que les voy a compartir aquí adelante es un poco el desglose de eso. Entender el problema es hablar en concreto de un objetivo fijo, que esté alineado a los objetivos estratégicos de la organización, que responda muchas y tantas veces como sea necesario el para qué lo quiero hacer, y que esa respuesta cuente con un alto compromiso e involucramiento del dueño del proceso de negocio. Si estoy hablando de las campañas comerciales, si estoy hablando del proceso de distribución y acopio de mis tiendas físicas, si estoy hablando de la gestión del talento de la organización, debe estar el dueño funcional de ese proceso sentado a la mesa identificando este valor. Ese rol es fundamental porque es el que nos va a permitir entender y hacer la conexión con el equipo ejecutor y poder sacar en tiempo algo que realmente resuelva un problema y agregue resultados, ahorros, ingresos o mueva KPIs de satisfacción, de retención, de bajar la fuga en nuestros clientes. Una vez que entendemos ese caso de uso, entonces pasamos a la factibilidad y comenzamos a hacernos las preguntas que estábamos hablando hasta hoy. ¿Qué datos tengo? ¿Qué datos me faltan? Los datos que me faltan, ¿los puedo conseguir de manera rápida? ¿Los tengo hoy en las diferentes interacciones que tengo con los clientes? ¿Estoy guardando esa información? ¿La estoy conservando? ¿Le estoy imprimiendo una limpieza, una estructura, una calidad mínima que me permita hoy día tomarla de manera oportuna y que sea confiable, que esté disponible, de una definición clara en toda la organización? Resueltas esas preguntas, me voy a las plataformas. Tengo que manejar grandes volúmenes de datos. Estoy hablando de los movimientos de tarjetas de crédito, estoy hablando de llamadas diarias de un contact center. Tengo más de, no sé, 6 millones de clientes. Me pueden estar llamando 3 millones de clientes durante un periodo corto de tiempo. ¿Cómo hago para procesar esta cantidad de datos y convertirla en conocimiento? Entonces, tengo que tener las capacidades de la plataforma de hacerlo de manera eficiente y ser muy productiva sin que muera en el intento. Entonces, teniendo los datos, siendo fácil conseguir los datos que me restan, y teniendo las plataformas y las tecnologías, vamos poniendo check en las capacidades para seguir avanzando en diseñar y resolver ese caso de negocio que nos motiva en esta inversión. El talento. Ya dijimos que el rol del dueño del proceso es fundamental, pero también tenemos que tener involucrado a todo el talento analítico de las áreas, científicos de datos, especialistas de datos, analistas de datos y, ¿por qué no?, usuarios finalistas del proceso. Estoy hablando del equipo de operaciones. Para que el equipo de operaciones haga los desembolsos de créditos, debo tener al dueño del producto y al dueño del canal sentados a la mesa. ¿Cómo hacemos que ese equipo, junto con el equipo técnico, el equipo de IT, el arquitecto de datos, el ingeniero de datos, si estoy hablando de una solución de Machine Learning, el Machine Learning Engineer, estén sentados a la mesa co-creando en diseñar de una manera ágil esa solución? Ponemos un check al talento, ya tenemos los datos, ya tenemos las plataformas, los procesos, el talento. Y entonces, ¿tenemos suficiente valor para invertir en esto? ¿Cómo lo podemos medir? Muchas veces nos dicen que es muy complejo establecer la medición de una solución de data, y sí que lo es. Entonces tenemos que tratar de llegar a lo más cuantitativo posible. El primer paso es lo que siempre hemos escuchado y que nos gusta mucho, crear un business case.
Oye, un business case con resultados cuantitativos y de mejor si podemos llegar a tocar alguna línea del P&L de nuestra organización, de la cuenta de resultados. Directa o indirectamente, cómo podemos movilizar palancas estratégicas que terminen generando un movimiento en un KPI estratégico. Y si eso puede ser cuantificado monetariamente, mucho mejor. Lo dicho, oye, de repente yo no voy a trabajar en reducir los costos operativos, pero sí voy a trabajar en mejorar el nivel de satisfacción de mis clientes. Y pruebo y me establezco una meta, partir de este nivel y llevarlo a este segundo nivel. Y ese involucramiento siempre de un tercero, sea el equipo financiero, los responsables de medición, el equipo de estrategia, que permita validar de manera objetiva que estamos logrando con esta solución el resultado esperado. Y hacer pruebas de conceptos, hacer pruebas de A/B testing, probar en chico, no nos enamoremos de la solución, enfoquémonos en realmente conseguir el valor de lo que estamos generando con los datos. Y solo si estas respuestas son positivas, solo si luego de ver que tenemos los datos o podemos conseguir los datos que nos faltan, que tenemos los procesos, las plataformas, el talento y que tenemos un enfoque de un gran para qué, solo si esas respuestas son afirmativas, pues podemos seguir adelante con la información. Y si no es afirmativa, pues descartar o postergar la iniciativa, porque está claro que esa consecución no nos va a llevar al puerto esperado. Y finalmente, cuando estemos ejecutando, pues enfocarnos en hacer muchas métricas. Oye, hay nuevas variables que puedo incorporar. Si tengo un modelo precedente, este lo mejora, realmente es más exitoso. Y siempre esos impactos muy enfocados al impacto de negocio. Escuchemos a nuestros CEOs en la próxima presentación de resultados. ¿Qué nos están transmitiendo? ¿Cuál es el enfoque estratégico de nuestra organización? Y cómo desde nuestra función, cualquiera que estemos haciendo, podemos generar con nuestros datos valor a lograr uno de esos objetivos o muchos de esos objetivos que hoy día está hablando nuestro líder en la organización. Cuando lo ponemos en producción, ¿cómo le vamos a dar mantenimiento? ¿Quién lo va a actualizar? ¿Cómo voy a llevar el registro de las versiones? ¿Qué pasa si algo se daña y no sale como lo espero? ¿Qué plan de backup tengo? Ese trabajo colaborativo no solamente es mientras construyo, es tan importante tenerlo luego que lo pongo en producción, luego que se lo entregue al cliente final, para poder mitigar algún impacto de descalibración o de fuera de realidad, fuera de contexto que se puede dar con este vertiginoso cambio que estamos viendo en el mercado. Y finalmente, ejecutar un seguimiento de impacto. Y aquí ser muy pragmáticos y muy objetivos con nosotros mismos. Desde el ámbito tecnológico, hoy día sigue siendo eficiente el proceso que diseñé, hoy día sigue siendo realmente la tecnología idónea donde monté la primera solución, la que me está dando el resultado. De repente me fui por un MVP y hoy día estoy en la capacidad de mi organización de utilizar funcionalidades mayores, mucho más eficientes, que me permitan generar mayor impacto y mayor escalabilidad. Desde la metodología detrás, desde la analítica avanzada aplicada detrás. Hoy día el entrenamiento que hice sigue siendo vigente para las características de mi mercado actual. Un caso muy sonado de estos son, por ejemplo, bancos, un banco asiático muy reconocido, que era dominante en el mundo de las personas de 35 hasta 55 años. Personas familiares, con hijos pequeños, que estaban invirtiendo en la educación y que tenían un patrón de consumo diferente. Pero su mercado cambió. Los millennials comenzaron a adoptar una presencia mayor en ese mercado y sus patrones de consumo, de una mirada hacia los bancos, también cambió. ¿Cómo podemos estar térmicos a esas tendencias para poder reconducir y utilizar nuestros productos de datos para generar valor en ese contexto de cambio? Y finalmente, de negocio, adaptarlos siempre de la mano del dueño del proceso, para que esto termine en un gran para qué de valor. Finalmente, con esto cierro y espero que esta información que les he compartido pueda darles 2 o 3 takeaways que puedan aplicar desde mañana en su día a día, sean profesionales del mundo de datos o no, que los anime a considerar esta inversión en su desarrollo profesional. Pues 4 ideas centrales. La primera, como lo he venido comentando, enamorémonos del problema. ¿Qué queremos resolver y para qué? ¿Qué vamos a lograr? Y no solo de las capacidades que tenemos, del talento que tenemos, de los datos que tenemos o de la solución que creemos que pueda ser. Enamorémonos del problema y encontremos cómo resolverlo. Trabajemos en comunidad. Las organizaciones que logran tener madurez destacada en el uso de la analítica avanzada demuestran una propensión al cambio y un cambio cultural muy alto.
y además un trabajo colaborativo destacado entre múltiples funciones, múltiples disciplinas en la organización. Tenemos que enfocarnos en el objetivo, en procesos end-to-end, ser ágiles en esa ejecución. Olvidémonos de proyectos plurianuales, olvidémonos de proyectos masivos con muchos entregables. Seamos concretos en entregas que generen valor, cerremos ciclos, no nos enfoquemos en las tareas y en planes de acción eternos, en objetivos claros, concretos, tangibles que podamos vender rápido a nuestros líderes y que nos permitan reinvertir y seguir avanzando en esa escalabilidad. Y finalmente, acordémonos de preguntar 3 o más veces para qué hasta que seamos capaces de encontrar el valor de la solución que hemos empezado a diseñar. Yo con esto cierro. La verdad que espero que esta información les haya sido de utilidad. Como digo, si una de estas ideas o 4 de estas ideas quedan hoy día con ustedes, el objetivo está cumplido en esta charla. Y nada, nuevamente agradecer a la Pacífico por esta invitación y a ustedes por su tiempo y muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Mónica, por la excelente exposición. Ahora le vamos a dar la bienvenida a Sandro De Negri, director de la maestría, para que nos comente un poco acerca de la misma. Adelante, Sandro, bienvenido. Hola, buenas noches. ¿Se ve mi pantalla? Por favor, si me pueden confirmar. Si se ve su pantalla, me parece que aún no en modo presentación. Ahora sí, perfecto. Ahora sí. Oye, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a Mónica. Solo corregirla, que ella nunca es una invitada en Pacifico Business School porque esta es su casa. Mónica es profesora de nuestro MBA y pues como lo habrán visto ustedes, es un placer escucharla hablar sobre Data Analytics, donde tiene una gran trayectoria y es una apasionada. Hemos conversado muchas veces de esto, Mónica y yo. Y me presento con ustedes nuevamente, soy Sandro Benegre, soy el director académico externo del MBA y quisiera contarles un poquito acerca de qué es lo que hemos preparado para ustedes. Pues lo que les vamos a presentar es el MBA con especialización en Business Analytics de Pacifico Business School. Hablar de Pacifico Business School es de hablar de una casa de estudios con más de 45 años de experiencia. ¿Sí? Esta es la escuela de posgrado de la Universidad del Pacífico, como ustedes bien lo saben, con una amplia trayectoria y con una calidad reconocida, ¿no? Nuestro MBA es reconocido en los rankings internacionales como Pacific Business School como la primera escuela en el Perú y séptima en Latinoamérica según World University Ranking, el QS. ¿Ok? Si hablamos ya específicamente de nuestro MBA, ¿sí? Edu Universal Ranking, perdón, Best Master de 2024 reconoce a nuestro MBA como el número 1 en el Perú y tercero en Latinoamérica dentro de los MBA especializados en Data y Analytics. ¿Sí? El QS World University Ranking nos pone como la escuela número 1 en el Perú y en la TAM, precisamente en la categoría de Business Analytics, los cuales son dos reconocimientos que nos satisfacen y que nos llevan a seguirnos retando para mantener este primer lugar. Hablar también de la escuela es hablar de las principales acreditaciones. Como ustedes bien lo saben, es muy importante en una escuela de negocios las acreditaciones. En este caso, Pacifico Business School cuenta con 3 de las más importantes acreditaciones en el mundo. La primera, la de AMBA, que es la primera escuela en el Perú acreditada por el AMBA, y esta acreditación es por la excelencia académica de la escuela, ¿no? El AACSB es otra acreditación que lo que hace es acreditar no solamente el posgrado, sino también el pregrado. Esta es una de las asociaciones más exitosas, unas certificaciones más exitosas que hay en el mundo. Y la tercera acreditación es la del Business Graduate Association, que es la que certifica los procesos de mejora continua y buenas prácticas en la gestión de las escuelas de negocio. Entonces, decirles que desde el punto de vista de la calidad educativa no es algo que solamente digamos nosotros, sino que es algo que es acreditado por instituciones reconocidas a nivel mundial. ¿En qué nos enfocamos? Nos enfocamos nosotros en un aprendizaje de aplicación inmediata. Lo que estamos buscando son líderes que transformen de inmediato, en el corto plazo, a sus organizaciones. Y para eso les enseñamos cómo los datos pueden ayudar a realizar este impacto. Siempre complementamos esto con la experiencia internacional. Nosotros estamos muy enfocados en el enfoque global que tiene que tener todo MBA. Por eso para nosotros es muy, muy importante esta parte de nuestro máster, de nuestra maestría.
Tenemos alianzas con, lo ven ustedes, con prestigiosas universidades en todo el mundo. Estamos con el MIT, con ESADE, la Universidad de Barcelona, ESIC, IEB, la Universidad Politécnica de Cataluña. Es una red de universidades aliadas con las cuales nosotros estamos continuamente intercambiando conocimientos y experiencias. Aquí tienen fotos de la visita que hicieron los alumnos de este MBA a la Universidad Politécnica de Cataluña el año pasado, ¿sí? Y no solamente es ir a la Universidad Politécnica de Cataluña, que está en Barcelona, sino también visitar algunos otros centros de alta competencia, ¿no? Por ejemplo, hay imágenes en el puerto de Barcelona, está en el Hub de Inteligencia Artificial de Barcelona. En la Universidad Politécnica se puede visitar el supercomputador más grande de Europa, que lo tiene la universidad. Y esto me lleva a hablarles de la doble titulación, ¿correcto? Este MBA tiene una doble titulación. Tiene la titulación de Pacifico Business School, pero también tiene la titulación de la Universidad Politécnica de Cataluña, que es denominada como Barcelona Tech. La Universidad Politécnica de Cataluña es una de las más prestigiosas, no solamente en España, sino en Europa. Y es top en los temas de ingeniería, data analytics, inteligencia artificial. De verdad que tiene un hub de conocimiento súper potente. Como les comentaba, esta es la doble titulación que ustedes van a tener. Por un lado, el Magíster en Administración con especialización en Innovación y Gestión de Ciencia y Tecnología. Este es un título a nombre de la nación, el MBA tal cual. Y por otro, el Máster en Administración de Empresas con especialización en Business Analytics por la Universidad Politécnica de Cataluña. Adicionalmente a esto, nosotros certificamos y diplomamos a nuestros alumnos. Lo primero es el certificado del programa avanzado de liderazgo para directivos, Lidera, Transforma, Impacta, que hablaré un poquito más de él más adelante, y está luego la diploma en Business Analytics. ¿Qué beneficios tiene nuestro MBA? Nuestro MBA está enfocado a que el participante que pasa por este programa pueda reimaginar los modelos de negocios y crear valor a través de los datos en sus organizaciones. Por otro lado, queremos que desarrollen competencias claves para poderse mover y ser exitosos en el mundo laboral, que ahora es totalmente digital. Aquí hablamos nosotros de pensar, navegar, conectar y relacionar. Por otro lado, buscamos que nuestros alumnos empiecen a trabajar en el desarrollo de estrategias disruptivas usando la ciencia de datos, utilizando el Big Data con la transformación digital. Y por último, lo que nosotros anhelamos en el bottom line de la carrera, ¿no? Que es impactar positivamente a sus organizaciones, y no solo a sus organizaciones, sino también a la sociedad. ¿Cómo instrumentamos esto? Eso lo instrumentamos con una plana docente que es un verdadero lujo. Es una plana docente donde hay personas de trayectoria internacional, académicamente muy potentes y, lo más importante, practitioners. Estemos trayendo a los mejores profesionales que trabajan en las organizaciones, gente que sabe mucho de data y analytics, que lo lleva en el día a día y lo transporta a las clases. Hablando de personas, vamos a ver Luis Cajachagua, por ejemplo, ¿no? Él es el estratega de inteligencia artificial de todo el grupo Credit Corp, ¿sí? Luis Arenaza, que es el líder de gobierno de datos de RIMAC y que tiene una amplia experiencia en temas de data management, es una persona de las que más sabe. Alejandro Carranza, que es consultor de EY y uno de los mejores profesores, todos los años sale elegido como el mejor profesor de toda la escuela de negocios. Realmente es un placer escucharlo hablar sobre Pricing Analytics. ¿A quién más tenemos? María del Pilar Quinteros, una persona que sabe de transformación digital un montón. Ella trabaja para EY. Carlos Parodi, lo habrán visto ustedes muchas veces en la televisión, es de los mejores profesores de la universidad en temas de economía. Realmente es un crack. Nuestra querida Mónica Nureña, sí, Mónica Nureña, que además también está en BBVA como líder del COE de Analytics. Hablemos un poquito de la malla curricular. ¿Qué enseñamos? Nosotros nos basamos en cinco ejes temáticos, ¿no? Toda la parte de fundamentos del negocio. Estamos hablando de la parte de management, estrategia, la parte de liderazgo y transformación para el desarrollo de las personas, y luego este core que es de nuestro MBA, que es Business Analytics. ¿Ok? Ahora voy a detallar un poquito más qué vemos en cada uno. Y transversalmente hacemos dos cosas, ¿no? La experiencia internacional en Barcelona, que es este viaje que se hace al final del curso y que tiene créditos para la carrera. Es obligatorio hacer el viaje
a Barcelona. Sí, y ahí se desarrolla toda una semana con carga curricular bastante estricta y muy enriquecedora. Y después está el desarrollo y sustentación de la tesis que se realiza al terminar el MBA. Este es un MBA de 24 meses lectivos. Hablando un poquito más de la malla curricular, arriba a la izquierda ustedes tendrán toda la parte que es Business Fundamentals. Y aquí hay que hablamos de finanzas, hablamos de contabilidad, datos y modelos de decisiones, toda la parte de pronósticos y series de tiempo y la analítica descriptiva. Eso para sentar las bases, ¿correcto? Y después pasamos a todo lo que es la parte de estrategia, abajo a la izquierda. Y ahí que tenemos dirección estratégica, uno de los cursos que son top en la Universidad del Pacífico, responsabilidad social en la era de la inteligencia artificial y el Big Data, análisis económico del entorno, otro de los cursos bandera de la escuela, estrategias enfocadas en el uso de datos e IA, o sea, cómo la estrategia puede ser potenciada por el uso de los datos en la inteligencia artificial. Customer centricity, todas las estrategias que están alrededor del cliente. Pricing Analytics, que hablamos hace un momento. Luego la parte de cómo se crea y se captura valor utilizando IA y el uso de datos. Este curso lo da Mónica y es un placer ver cómo ella le da un giro de negocio para orientarlo hacia la monetización, hacia cómo los datos traen dinero a la organización. Luego está la parte de investigación académica, que es uno de los cursos base para luego hacer la tesis. Siguiendo hacia arriba, al medio, tenemos toda la parte de General Management, ¿no? De Management, que está gestión de personas, y ahí le ponemos nuestro propio sabor. Es gestión de personas y People Analytics. Operaciones y procesos y Supply Chain Analytics. Marketing y Marketing Analytics. Finanzas corporativas, contabilidad para la toma de decisiones. Como verán, en los tres primeros cursos y en todos en general, pero con incidencia en estos tres, nosotros, además de enseñar la parte propia del management, la parte propia del MBA, le metemos este adicional que es la profundización en los temas de Analytics. Cómo Analytics nos ayuda a desarrollar mejor esas funciones de negocio. Abajo a la derecha toda la parte de liderazgo y transformación, y aquí tenemos ética en el nuevo ecosistema digital, esta metodología lidera, transforma, impacta, que la toco en unos minutos, transformación cultural y transformación digital. Este MBA tiene muy clara la diferencia en qué es transformar culturalmente una organización y qué es transformarla digitalmente. Aunque ambas cosas se complementan, no son lo mismo, ¿no? Ustedes lo saben muy bien. Luego está toda la parte de disrupción con el uso de datos e IA, cómo podemos generar esta reimaginación del negocio que les comentaba. Luego toda la parte de startups, ¿no? Emprendimiento y nuevos modelos de negocio con IA y datos. Design Thinking, metodologías ágiles. Y por último, Data Storytelling y visualización de datos, que es algo fundamental. Arriba a la derecha, la parte de Business Analytics, ¿sí? Introducción al Business Analytics, fundamentos de IA para los negocios, pensamiento computacional, un curso también que es muy interesante, gobierno, calidad y protección de datos, algo que está en toda boga en las organizaciones, sensorización, Big Data y plataforma de datos empresariales para ver cuáles son las nuevas tecnologías que están emergiendo en las organizaciones, Behavioral Science y experimentación en los negocios. Este es un curso que se dicta en pocas universidades en el Perú, muy pocas también en Latinoamérica, y es toda la ciencia del comportamiento. Es un curso también súper interesante. Analítica digital y de social media, toda la parte de gestión de proyectos P orientados al Business Analytics. Ahora, en el penúltimo estamos viendo toda la parte que es la teoría de toma de decisiones utilizando datos, aplicación y casos de uso de Business Analytics, y por último, cómo aplicamos la inteligencia artificial a los negocios. Verán ustedes resaltados en celeste algunos cursos, porque estos son los cursos que los dictan profesores de la Universidad Politécnica de Cataluña. Ellos se desplazan a Lima para dictar los cursos y la verdad que nos han aportado muchísimo en el MBA. Hablemos de la metodología Lidera, Transforma e Impacta. Esta es una metodología de liderazgo desarrollada en Pacífico Business School y ya lleva más de 20 años. Creemos que es una de las metodologías de liderazgo más maduras que hay en el país. ¿En qué se basa? Tiene tres ejes. Lo primero, laboratorios de crecimiento personal. Luego, equipos de consultoría para resolver retos laborales, es donde se juntan, ¿sí?, tanto alumnos muy diversos como coaches para resolver problemas laborales a través de esta metodología de liderazgo. Y luego tiene la parte de coaching personalizado, donde trabajamos con nuestro socio Newfield Consulting.
Al final, en el MBA entendemos la formación como una formación integral, ¿no? Entonces, primero tienes una formación intelectual que es sin duda la que se tiene que dar en toda escuela de negocios, pero a eso también le sumamos la formación emocional para hacer que las personas crezcan, ¿sí? Trabajamos sobre la inteligencia lógica matemática, si me permiten de alguna manera circunscribir el tema, pero también sobre la inteligencia emocional. Por otro lado, hablamos de las competencias técnicas en las cuales formamos a nuestros alumnos, pero también hacemos que estas competencias se apliquen a retos laborales para que haya un impacto en la organización. Esta lámina resume cuál es la filosofía de trabajo, la filosofía en la cual desarrollamos nosotros los MBAs en Pacifico Business School y en especial este. Alguna información sobre nuestros egresados: 65% hombres, 35% mujeres. Esa todavía es una deuda pendiente. Nosotros queremos que sea 50-50 al menos. 43% de las personas que vienen a nuestro MBA son directores o gerentes, 23% jefes y supervisores. Más de casi dos terceras partes se desempeñan en puestos de liderazgo. Trabajan en empresas tops del país: BCP, BBVA, Pacífico, Randstad, Promar. No las voy a leer todas, pero eso también es una excelente oportunidad de networking para nuestros alumnos, que es algo que empiezan a valorar, ¿no? Estamos teniendo con líderes y puestos directivos de las principales escuelas del país con las cuales se conviven 24 meses, ¿no? El sector de minería tiene mucho peso, sí, en los MBAs, pero como verán, ese otro del 45% es bastante diverso. Hicimos un estudio de empleabilidad. Se hizo el estudio de empleabilidad de los egresados de este MBA con Ipsos Apoyo, y decían lo siguiente: que el 85% amplió su networking, lo habíamos hablado, cosa que es súper importante para el crecimiento profesional. Más del 70% ha tenido un crecimiento laboral en su empresa, ¿sí? Y más del 85% de los egresados destacan que son más competitivos en el mercado laboral luego de haber pasado por el MBA. Algunos datos adicionales: este MBA comienza en julio de 2025, como les comentabas, 24 meses. Se desarrolla martes y jueves de 6:30 a 10:30 p.m., los sábados de 9 a 6, con frecuencia quincenal. O sea, es una semana de clases, se descansa y luego se vuelve otra vez a clases. Hay financiamiento sin intereses, el proceso de admisión es virtual. Y para acompañarlos en el proceso de admisión o para cualquier consulta que ustedes tengan, le dejo los datos de las dos consultoras de la universidad: Elizabeth Ballena y Lucía Trujillo. Les dejo un momento ahí para que tomen sus datos. Igual luego los pondrán en el chat, ¿sí? Y esto era lo que tenía por compartir con ustedes, ¿sí? Así es que si alguien tiene alguna duda, la puede dejar en el chat, ¿sí? Para que nos las comente nuestra compañera. Perfecto, bueno, muchas gracias Sandro por la excelente exposición. Estimados participantes, en este momento daremos inicio a la ronda de preguntas. Los invitarnos a seguir haciéndonos llegar sus preguntas a través del chat. Asimismo, vamos a enviar por dicho medio el link de una encuesta que agradeceremos puedan completar. Bueno, en primer lugar, tenemos varias preguntas con respecto a la experiencia internacional. Específicamente nos preguntan por la duración de la misma, el momento en el que se lleva a cabo y las actividades que se realizan durante la experiencia. Vale, es una semana en la ciudad de Barcelona que se lleva hacia el final del máster, en el último ciclo. ¿Qué se hace durante esta semana? Se tienen clases en la Universidad Politécnica de Cataluña, ¿no? Hay una currícula específica y son créditos que se tienen que cumplir para graduarse en el MBA. O sea, el viaje no es opcional, es una materia más. Además, se hacen visitas a empresas y se hacen visitas a centros tecnológicos. También está la parte cultural, que es menor, es la verdad, porque nosotros nos dedicamos muy intensamente a la parte académica para sacarle el jugo, si me permiten el término, a esta semana. Lo que es cierto es que todos los alumnos aprovechan, ya que están ahí, para quedarse unos días más y conocer la ciudad y Europa. Perfecto. También tenemos una pregunta con respecto a los requisitos de ingreso. Si hay que tener alguna experiencia, conocimientos previos o perfil específico para ingresar a la maestría. Dejo a José para que conteste esa pregunta, que él se la sabe mejor que yo. Buenas noches. Bueno, en principio los requisitos que se están solicitando como tales formales son el de que la persona tenga 3 años de experiencia laboral.
luego de haber obtenido el bachillerato, ¿no? Y sobre los perfiles yo les podría decir que, como habrán visto, quien hizo el video de introducción es una persona que estudió medicina y que ha terminado la maestría satisfactoriamente, ¿no? Pero ya como requisito formal, valgan verdades, lo único que pedimos es que tengan un bachillerato y 3 años de experiencia laboral luego de haber obtenido ese grado, ¿no? Complementando a José, con respecto al perfil, ahí puedo decirles que hemos tenido médicos, hemos tenido abogados, psicólogos, contadores, ingenieros, quiero acordarme de educadores, ¿sí? Profesores de magisterio, o sea, los perfiles han sido bastante variados siempre. Listo, bueno, muchas gracias por la respuesta. Aquí tenemos otra pregunta. Un participante pregunta si a través de este MBA va a poder ascender en la empresa o cuál va a ser su crecimiento profesional en todo caso. Sí, mira, realmente no podría responder esa pregunta porque me falta información para poderla responder. Lo que sí te puedo decir es lo que estaba en la estadística, ¿no? 85% de nuestros egresados reconocen tener una mejor empleabilidad, ¿ok? Las oportunidades, si nosotros nos preparamos en Data Analytics, que es el nuevo idioma, el idioma de los datos, definitivamente nuestra empleabilidad va a mejorar. Perfecto, entonces tenemos algunas preguntas con respecto a precios y financiamiento. Para eso, por favor, les pedimos que se contacten con nuestras asesoras. Vamos a dejar sus datos de contacto a través del chat para que puedan hacerlo. Bueno, aquí también tenemos una pregunta con respecto al idioma inglés. Si es necesario tener algún nivel específico del mismo para llevar el MBA. Eso se la cedo también a José. Gracias. Bueno, no hay ningún requisito que obligue a que alguien tenga conocimiento del idioma inglés para postular, ¿sí? Cualquier persona puede postular. Como digo, el único requisito es la tenencia del bachillerato. Lo que sí, hay un requisito que ya viene por el lado de SUNEDU, que es que al finalizar la maestría, el estudiante debe tener el graduado, debe tener un nivel adecuado de inglés. Entonces, lo que hace la universidad es tomar al inicio de la maestría un examen de inglés, un diagnóstico que siempre invitamos a todos los alumnos porque forma parte de su horario, que vayan, simula pues un TOEFL, una evaluación de este tipo, dura 3 horas y la universidad le informa en qué nivel se encuentra, ¿no? Si está en un nivel intermedio, si está en un avanzado, y tiene 2 años para solucionar, entre comillas, el inglés si es que no lo tuviese, ¿no? Eh, lo que se está pidiendo es un nivel intermedio. Entonces, al finalizar la maestría, luego de los 2 años, se le toma nuevamente un examen y si cumplió con el requisito, perfecto, ¿no? Eso es básicamente. Ahora, sí sugerimos pues que se preparen, ¿no? Es necesario ya a estas alturas el poder tener un conocimiento intermedio al menos del idioma inglés. Pero no es un requisito para postular o ser admitido, ¿sí? Perfecto, aquí tenemos una consulta con respecto al contenido. El participante dice, se entiende que Data Analytics no es lo mismo que Business Analytics. Si el MBA tiene la mención de Business Analytics, ¿también nos enseñarán en el MBA sobre Data Analytics? Sí, sí les enseñaremos como data analytics. Como bien mencionas, Luis Fernando, no es lo mismo, pero sí, data analytics es un habilitador para hacer business analytics, ¿no? Es la técnica con la cual tú haces el análisis para el negocio. La respuesta es sí. Perfecto, y tenemos consultas con respecto a la tesis. En primer lugar, preguntan de qué se trata y en segundo lugar, si es individual o grupal. Es muy variada, son muy variados el ámbito en el cual la temática en la cual tú puedes hacer la tesis. Lo normal es que se hace un plan estratégico con un plan de data y analytics, ¿ok? El 80% de las tesis están centradas en eso y se puede hacer grupal, también individual.
Perfecto, entonces ya para ir cerrando tenemos un par de preguntas más. Un participante dice, perdón, al manejar los datos me gustaría saber si hay algún programa o software específico que vamos a utilizar durante el MBA. Sí, hay softwares que se utilizan dentro de MBA, son varios. Se utiliza R, se utiliza Python, se utiliza MENA. Hay varios softwares que se utilizan, pero sí quiero dejar claro dos cosas. Lo primero, la idea no es que ustedes aprendan un software, sí, lo utilizamos como una manera de tangibilizar lo que hacemos. La gente que entra a este MBA no tiene que saber programar. Nosotros les vamos a enseñar algunas cosas básicas para que ustedes puedan desarrollar unos modelos de inteligencia artificial muy básicos, ¿sí? Pero más que el sentido de que convertirlos a ustedes en científicos de datos, que no es el objetivo, es que ustedes como managers entiendan cómo se hace la inteligencia artificial y puedan sostener una conversación con un experto en ella. Listo, y para finalizar, tenemos la pregunta de si la orientación del MBA es más para un perfil de ingeniero de sistemas o software, o de qué manera impacta en otras carreras. En lo absoluto, en lo absoluto. Esto va orientado a futuros managers, a futuros directivos, a futuros gerentes. Lo que sabemos, reconocemos nosotros en la escuela, como es una tendencia en el mundo, es que los managers del futuro, los CEOs, los presidentes de directorios, presidentes ejecutivos, tienen que tener un conocimiento profundo de lo que es data y analytics, ¿correcto? Entonces, por eso es que nosotros lo hacemos así. No es porque sea una especialización específica para ingenieros o una carrera. Bueno, parece que esas son todas las preguntas que tenemos hasta el momento. Bueno, agradecerles a Mónica, Sandro y a José por la excelente exposición y la atención a las preguntas. Sandro, José, no sé si deseen dar algunas palabras finales antes de cerrar la sesión. Sí, yo quisiera solamente hacerlos reflexionar sobre eso. Miren, estamos viviendo un cambio de época donde data analytics, la inteligencia artificial empiezan a ser el nuevo idioma. Dicen que el idioma del siglo XXI es el idioma de los datos. Y esto a mí me gusta hacer un símil como el inglés. Cuando nuestros padres empezaban a trabajar, lo primero que se decía era que solamente la gente que trabajaba en comercio, el gerente de ventas internacionales es el único que tenía que saber hablar inglés. Y saber inglés era un diferencial en ese tiempo. Hoy día, conocer el idioma inglés ya no es un diferencial, es un must, es algo que tienes que tener, es algo que te descalifica. Lo mismo empieza a pasar con el idioma de los datos. Hoy día, hoy día es un diferencial conocer el idioma de los datos. Mañana ya no lo será, pero hoy día sí. Hoy día es una oportunidad de mejorar la empleabilidad si es que ustedes aprenden el idioma de los datos. Pero como en el inglés no es algo que se va a quedar en un ingeniero de sistemas o en un desarrollador de código o en un ingeniero de o en un gerente de tecnología. Es una capacidad transversal. Tres de los grupos más importantes del país no contratan a directivos de C-level que no tengan conocimiento de data y analytics. Eso es fáctico, eso sucede. Entonces, si queremos prepararnos para ser los managers del futuro, es imprescindible que en el toolkit que llevemos esté data analytics, esté business analytics, esté la inteligencia artificial. Estudien en esta escuela o estudien en otra, es una muy buena idea y es un muy buen momento para hacer un MBA que tenga foco en business analytics. Les agradezco mucho por habernos atendido esta noche y cualquier duda están ahí las consultoras comerciales de Pacifico Business School y a mí me pueden encontrar en redes sociales también para cualquier otra consulta. Muchas gracias, buenas noches para todos. Bueno, muchas gracias nuevamente José, Sandro y Mónica por la excelente sesión. Estimados participantes, como dijo Sandro, en caso requieran de mayor información con respecto al MBA, pueden contactarse con nuestras asesoras, Elizabeth Ballenas y Lucía Trujillo. Sus datos los pueden encontrar a través del chat. Asimismo, vamos a enviar por dicho medio el link de una encuesta que agradeceremos puedan completar. Muchas gracias a todos y esperamos tengan muy buenas noches. Buenas noches, hasta luego a todos.